Hola, ¿cómo estás? Una vez más en Reflexiones Culturales. Hoy te vengo a ofrecer a una personalidad del mundo del espectáculo, del mundo de Hollywood, y un poco le costó a este personaje, a este excepcional actor, llegar al protagonismo de una película en Hollywood. Lo cierto es que estamos hablando de Anthony Quinn. Nace en 1915 y nace en México, mexicano él de origen. Él forma parte, su niñez, de esa revolución zapatista en México, en donde el padre es aliado de Zapata y en donde surgen esos distintos grupos heterogéneos, en los cuales México se ve imbuido en esa guerra civil, en esos grupos que defienden sus tierras, sus latifundios, y un poco forman parte de esa llamada revolución. Lo cierto es que acá, más o menos cuando Anthony Quinn tiene 7 u 8 años, se trasladan a Los Ángeles. El padre de Anthony empieza a trabajar como un poco auxiliar en una empresa cinematográfica en Los Ángeles, y repentinamente, él cuando ya tiene aproximadamente 11 años, su padre muere y se vuelve a hacer cargo de su familia, es un poco el proveedor de su familia, y empieza a trabajar en distintos oficios. En el cementerio local empieza a esculpir las distintas frentes de las tumbas. Anecdóticamente él cuenta, ¿no es cierto? Y después él sigue sus estudios. Él estudia, un estudio que siempre tuvo presente fue el dibujo técnico, y a los 19 años se presenta en un estudio de arquitectura, y el empresario en arquitectura lo recibe, y se nota en él una dificultad muy marcada en el hablar. Lo cierto es que Anthony Quinn a los 19 años tenía un problema en la lengua y fue intervenido quirúrgicamente. Este gerente lo manda a un médico, es intervenido quirúrgicamente, le sacan el frenillo de la lengua y empieza a hablar normalmente, y es ahí en donde este arquitecto lo manda a un estudio de actores para empezar a hablar bien, ¿no es cierto? Y en ese estudio de actores empieza a estudiar, empieza a vocalizar, empieza a estudiar más a fondo el inglés. Tengamos en cuenta que él tiene un origen latino. Empieza a estudiar inglés y empieza a incursionarse en la parte escénica. Vuelve a ver a su amigo arquitecto y le dice que le ofrecen $75 en la semana. Entonces esa persona le dice: quédate ahí, quédate en donde estás, que ahí vas bien y estás ganando buen dinero. Ahí empieza un poco el génesis de Anthony Quinn en la pantalla. Pero en sus primeros 10 años, 15 años, Anthony Quinn siempre hace papeles de villano, de mexicano, de indio, de Cheyenne, y no se abre a otras presentaciones de la escena. Un poco es bastardeado, un poco es subestimada su actuación, y él lo siente. Estamos hablando de sus primeros 15 años, pero después va a tener una especie de forma, una especie de perfeccionamiento, y ahí es donde veremos ese surgimiento. Enséñame a bailar. ¿Quieres? Bailar. ¿Ha dicho bailar? Vamos, muchacho. Juntos.
entiendo. Jefe, tengo muchas cosas que decirle. Jamás aprecia a un hombre más que a usted. Jefe, ¿vio usted alguna vez un desastre más esplendoroso? También sabe reírse. ¡Se ríe usted! ¿Viste cómo corría? Tened en cuenta que Anthony Quinn grabó más de 260 películas y es en Sangre y Arena en donde toma cuerpo un poco su protagonismo, ¿no? Con Elizabeth Taylor, un rodado que se ve mucho y tiene mucho éxito. Después él decide irse a Italia. En Italia filma con grandes directores, con Federico Fellini. Ahí con Fellini empieza a ver un poco los movimientos de esas cámaras, esa nueva innovación en donde va tomando forma ese cine de Fellini, en donde a él lo lleva un poco a protagonizar las grandes figuras, ¿no? Y ahí empieza a emparentarse con grandes directores, empieza a tomar forma un poco su sustancia de actor completo. En El Jorobado también toma un poco su invención de ese actor experimentado. Y bueno, desembocamos después de la década del 50. No vamos a nombrar todas las películas de Anthony Quinn. Tengamos en cuenta que son más de 260 películas. Pero me gustaría detenerme en Zorba el Griego. En Zorba el Griego él hace un personaje dividido en dos, ¿no es cierto? El personaje miedoso del mundo y el personaje con esa cuota de locura, con esa cuota de innovación, con esa cuota de despilfarro y de audacia. Ahí esa película trata de un megaproyecto en el cual está encapsulada un argumento en donde hay un gran proyecto que se viene abajo. El compañero, el otro protagonista, le pide que le enseñe a vivir, y este personaje que encarna Anthony Quinn en Zorba el Griego es un obstáculo, digamos, un sostén, una contención hacia el otro personaje que muestra un poco la debilidad de la cosa, ¿no es cierto? Y ahí surge ese clásico baile de Zorba el Griego, muy conocido y muy visto en todo el mundo, con esa maravillosa película. Después, la ductilidad de Anthony Quinn en ya su avanzada edad, en interpretar personajes grandilocuentes, personajes que encapsulan toda una serie de elementos actoriles, y que le dan un poco una reputación extraordinaria. Anthony Quinn, repasemos, le costó mucho llegar a ser una figura protagónica de Hollywood, y con el esfuerzo, con el ahínco, con el estudio, un poco con una serie de sacrificios, logra a través de sus propias fuerzas a consagrarse estrella de Hollywood. Y es ahí en donde en sus comienzos conoce a Gary Cooper, protagonizando aún en principio, en el 1930 y pico, protagonizando a un indio, en donde surge una especie
de discusión entre el director de la película y Gary Cooper lo defiende diciéndole al director, no, está bien, hagamos nuevamente la escena que Anthony Quinn tuvo razón en proceder actorilmente como procedió. Y así su personalidad un poco explosiva, había que entenderlo a Anthony Quinn, pero yo pienso que todos los directores de cine lo han estudiado, lo han entendido y han, por sobre todas las cosas, contribuido para su máximo éxito en la pantalla grande. Y ahora quiero llevarte a las recomendaciones literarias. Siempre en este espacio de reflexiones culturales hago recomendaciones de lecturas. Es importante, es bueno que formes parte del gusto por la lectura. La lectura te enseña a viajar, la lectura te da movimiento interior y despierta a las conciencias. Yo como escritor local, como poeta local, quiero en esta oportunidad un poco darte un poco de una sugerencia de un libro muy conocido en los Estados Unidos en su principio y después formó parte de la lectura universal, la lectura mundial. Me estoy refiriendo a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ray Bradbury, hay mucho para hablar de Ray Bradbury y en una oportunidad un poco construiremos un espacio para hablar de Ray Bradbury, una persona que no solamente fue parte de la literatura, sino también del cine y las grandes documentales. Ray Bradbury en Fahrenheit 451 reconstruye una ficción digna de leer, una sociedad distópica. ¿Qué quiero decir con eso? Una sociedad no deseada, en donde el libro se vuelve enemigo por parte del poder gobernante, se vuelve enemigo de los lectores y hay una orden siniestra de quemar todos los libros y de destruir todo lo que pueda llegar a leerse. Y hay un protagonista que es bombero, encargado de esa misión y un poco transcurre en todo ese episodio, transcurre felizmente en preservar algunos clásicos libros de la literatura. Fahrenheit 451, un excelente libro que te lo recomiendo. Te lo recomiendo y es importante leerlo. Bueno, y una vez más te doy las gracias humildemente. Yo, Sandro Álvarez, una persona que se ha propuesto en este espacio divulgar culturalmente todo el acontecer, ya sea local, también nacional o internacional. Soy, nuevamente te lo digo, Sandro Álvarez y un saludo cordial para vos y para toda la audiencia. Chao, nos vemos.